Bueno, ya estamos de regreso, estamos por entrar que ya en la mesa. Vamos primero con nuestro querido Jorge Meléndez, que ya anda por acá. ¿Cómo estás, querido Jorge? Buenas tardes. Muy bien, escuchando a Marta Olivia, que la conozco desde hace muchos años, porque estuvimos juntos en una organización de periodistas. Me parece que este señor que dice que no la conoce, pues, o que no quiere contestarle, entonces, ¿a qué se dedica? ¿A la política, a los negocios, a ser cuñado de un tipo imputado en varios delitos o a realmente vivir? Entonces, mejor que se vaya al Polo Norte. Allá hasta pagan por vivir, fíjate. Vas al Polo Norte y ya no trabajas, te dan una lana mensual y que se quede allá escondido ahí en un iglú para que se ponga muy helado. Así es, querido Jorge, pues así andan las cosas y acá, pues en esta semana tenemos, pues todavía está el desenlace de estas deliberaciones en el caso del juicio a García Luna, pero también este fin de semana vimos cosas interesantes en términos de, pues de lo periodístico y la cobertura, pues de algunos medios de comunicación y sobre todo pues esta represión de parte de la alcaldesa Sandra Cuevas a una protesta que además pues era de manera particular, con baile, con música, pues en protesta de que quiere buscar esta alcaldesa callar este sonidero. ¿Cómo viste tú este fin de semana pues esta situación, querido Jorge? Pues terrible, creo que es los que siempre hacen la mejor parte son los cartonistas y el cartón de Hernández es maravilloso. La señora Sandra Cuevas quiere que todo mundo bailemos al son que nos toque, como este otro individuo allá en Tamaulipas. Y fíjate que reprime una actividad que se ha hecho ahí desde hace 12 años en el kiosco Morisco, que es una belleza, por cierto, y que alrededor hay una bola de lugares para ver, desde museos hasta cantinas, y que en estos bailongos que se hacen, yo te quiero decir que son malísimos bailando, pero voy ahí porque me fascina ver bailar a las señoras de la tercera edad y a los señores que luego hasta se visten de pachucos ahí, muy Claro, elegantes, con sí, sí, sí. sombrero y sus plumas estilo Tintán, etcétera. Y yo he ido a varios lugares, ¿no? Donde se dan este tipo de tocadas y no había entendido cómo una delegada, alcaldesa, ahora, perdón, puede mandar a reprimir este tipo de actos que porque el sonido estaba muy fuerte, bueno, pues que se compre unos corchos, se los ponga en los oídos o que se agarre su celular y escuche la música que le gusta a ella y no oiga el sonido. Pero es una represión más de esta señora. Acuérdate que reprimió a unos policías a los cuales cacheteó, luego repartía dinero en esferitas, 500 pesos a cada uno, y ha hecho tropelía y media esta señora Sandra Cuevas. ¿Con qué cara estará viendo estas cosas el señor Ricardo Monreal, que fue el que impulsó a esta señora a que ganara ahí en Cuauhtémoc, ¿no? En contra de Dolores Padilla? Me parece que esta señora hace un desastre, todo lo que toca lo hace mal, no tiene ganas de gobernar, sino de imponer su ley, como muchos políticos, y me parece que eso habría que llevarlo a la Asamblea, cuando menos de la Ciudad de México, y ya no hacerle un extrañamiento, sino imponerle un castigo
porque no se puede gobernar así. Si a mí no me gusta, por ejemplo, el ruido de muchos lugares donde van los chavos, donde está la televisión, el sonido a todo volumen, todo eso, pues yo mejor me salgo y me voy a otro lado donde sí me gusta estar. Pero ella, ese es mi caso por ser ciudadano. Ella que es una señora que se supone debe respetar los derechos de sus gobernados más que imponer los suyos, está haciendo una falta gravísima. Una más. ¿Cuántas más esperamos para que esta señora Sandra Cuevas, que eso sí presume, hace rato yo te estaba escuchando, que ella hace mucho ejercicio y que por eso tiene buen cuerpo, la felicito, qué bueno, pero en efecto, cada uno debe de comportarse con los otros según su situación que haya entre dos personas. Y si alguien quiere beber, pues que beba, y si alguien no quiere beber, que no beba. En fin, yo creo que este tipo de derechos humanos, ya se ha dicho, estamos entre la tercera y cuarta generación de derechos humanos, y por eso yo aplaudo en otro terreno que a los transgéneros pues ya los traten con decencia, pues el que quiera cambiarse de sexo que lo haga, el que quiera conservar del suyo lo mismo, el que quiera tener relaciones con hombres y mujeres. Yo he aplaudido a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que pues rompieron, salieron del closet y ya se besan ahí en los corredores, mujeres con mujeres, hombres con hombres, en fin. Yo creo que esto debe ser muy respetuoso, respetable, para que podamos tener una sociedad en donde se conviva por el bien de todos y no como ahora está haciendo la Iglesia, que ya apoya la manifestación en contra de López Obrador. Bueno, la Iglesia, por eso dice Elio Masferrer en sus colaboraciones periodísticas, cada vez se hace más pequeña y por eso crecen algunas llamadas mal sectas, porque tienen una relación pues de más acercamiento con sus afiliados, creyentes o seguidores. Entonces, esa señora Sandra Cuevas, de verdad que está haciendo en la delegación Cuauhtémoc todo al revés y está retrocediendo a los viejos tiempos en donde todo era prohibido, excepto para los que tenían dinero. Gracias, Jorge Meléndez. Ya está por acá nuestro querido Salvador Frausto. Buenas tardes, Salvador. Hola, Adriana. Hola, Jorge. Una disculpa. No te preocupes, Llegaste a tiempo. Pero te vemos que no te has pintado la barba. Exacto. Me distraje, estaba eligiendo el color final. Todavía. Y ya son 2:30, no es cierto. No, pero apenitas, llegaste a tiempo porque te toca. Salvador, ¿cómo viste este fin de semana, este operativo o este desalojo violento que llevó a cabo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en contra de manifestantes que están protestando porque busca callar a este sonidero que muy tradicional en esta zona de Santa María la Ribera? Sí, Adriana, fíjate que coincido con Jorge en la perspectiva de que es un asunto que revela un ataque a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos, y me recuerda, me hace pensar en cómo hemos vivido los últimos años en la Ciudad de México, al menos con un respeto a los derechos de expresión, de manifestación, de tomar las calles de manera alegre. Vemos en muchos espacios a gente en los parques que se organiza para bailar, para hacer ejercicio. Son conquistas ciudadanas que han venido de la mano de los gobiernos de izquierda que inauguró el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1997,
y que tuvieron un tropiezo muy fuerte. A mí todos estos episodios que hemos visto me recuerdan aquellas protestas en la época de Mancera, cuando se estaba inaugurando Miguel Ángel Mancera, que venía de la misma expresión de los gobernantes anteriores, de López Obrador, de Ebrard, etcétera, y que hay una represión sobre los manifestantes y hay personas lesionadas de gravedad. La policía de la ciudad agredió a los manifestantes que estaban en ese momento tomando las calles, y este tipo de expresiones que vemos ahora en el parque, en este parque de Azcapotzalco, pues son terribles porque nos enseñan un modo de gobernar de la derecha, del pensamiento conservador, que no es capaz de respetar las expresiones, que incluso dejan ver cierto racismo, cierto clasismo hacia ciertas expresiones artísticas o de entretenimiento, de vida, pues. Entonces, sí, de cara a las elecciones que vienen, en la que como nunca antes en los últimos años, parecería que va a estar muy reñida la elección en la Ciudad de México, según las últimas encuestas, entre el polo encabezado por Morena y el polo encabezado por el PAN y el PRI y el PRD, pues vemos esto con mucha preocupación. Veo incluso en la sociedad algunas expresiones radicales de molestia hacia las personas que piensan diferente, críticas de la diversidad sexual, críticas de modos de divertirse y de tomar las calles para la propia vida cotidiana de los ciudadanos. Entonces, definitivamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones que atentan contra los derechos de los ciudadanos, Adriana. Gracias, Salvador Frausto. Pues también este fin de semana, cambiando ya de tema, pues vimos estas expresiones y este texto publicado en el periódico Reforma por el expresidente Felipe Calderón, que pues es interesante cómo busca la resurrección de la oposición. También menciona, por supuesto, su pues organización política que no prosperó en su momento, México Libre. Me parece que Julio Astillero y lo llama, no sé si una versión 2.0, algo parecido de México Libre, pero también hace una crítica fuerte a la oposición, pero parece que se siente también autorizado el expresidente en dar tips y consejos de cómo debería de organizarse la oposición. ¿Cómo viste este texto, Jorge? Pues verdaderamente catastrófico. Un señor que nos quedó a deber en todo, que puso a García Luna a convivir con los narcos, a protegerlos, que estaba inspirado en pues la derecha más recalcitrante, peor que Sandra Cuevas, y que hace unos días, totalmente pasado de copas, cantó un corrido del conservadurismo más rancio de los cristeros. Ahora nos viene y les quiere dar lecciones de política y de moral a mucha gente. Y yo digo, bueno, ¿quién no ha entendido que ha perdido toda capacidad de decirle cómo conducir las cosas a las demás personas? Es verdaderamente horrible que este sujeto, que además ya se fue hasta España para un poco cubrirse por si lo perseguían, ¿no? Casi se hizo como Peña Nieto, naturalizado español, muy ligado al señor José María Aznar, otro sujeto impresentable en todos los órdenes de la vida. Ahora nos da clases de política. Bueno, creo que es el mundo al revés. Este cuate no supo en su momento dirigir el país,
dio todo a un señor Muriño, que era su protegido, que era mexicano, naturalizado, y que lo quería hacer hasta presidente, si no se da aquel famoso accidente de un helicóptero en Reforma, donde iba, por cierto, alguien que había sido de la también policía política mexicana, el señor Vasconcelos, ahora viene a tratar de corregirle y decirle a los partidos qué es lo que deben hacer según él para oponerse a este gobierno. Pero lo hace desde allá, desde España. Entonces, manda directrices a todos, nadie le contestó, ni siquiera el PRD, que ya está casi, como dice Julio en sus textos, ¿no? Lo que queda, los residuos del PRD, ni siquiera le hicieron caso a toda una serie de cuestiones que viene a decir. ¿Qué dice? Que la ciudadanía se organice. Pues no se ha dado cuenta que la ciudadanía se organizó y por eso el triunfo de López Obrador fue algo que creo que ni él mismo, ni siquiera el señor López Obrador, pensaba que fuera tan contundente como ha sido, y que si tú ves las encuestas diarias que hacen, pues está por ejemplo, en El Economista, diariamente sacan al señor López Obrador, y en los últimos 15 días ha crecido su intención de aceptación de la gente ampliamente. Entonces, ¿para qué sale? ¿Y para qué le da primera plana el señor dueño de Reforma, el señor Junco de la Vega, que escondió, eso sí, el asunto Rainieri, porque su hija estaba metida en esta secta de diabólicos que marcaban como reces a las mujeres y las violaban? Eso sí no lo ha sacado el periódico Reforma, pero sí saca unas declaraciones de un señor que está totalmente desacreditado. Esa es mi opinión al respecto. Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo viste este artículo? Porque interesante que además da como una especie de concesión el programa de 70 y más que dice o considera el expresidente Calderón que ese sí tiene un efecto distributivo que debe de reconocerse, pero al mismo tiempo también pues involucra o señala que hay pues una colusión, ¿no? En estos momentos. Dice la restauración autoritaria camina de manera preocupante de la mano del crimen organizado. Pues a alguien que tiene a su exsecretario de Seguridad en un juicio que está por terminar la deliberación. ¿Cómo ves todo este tema, Salvador? Sí, pues el burro hablando de orejas, diríamos coloquialmente, ¿no? Pues sí, estamos a nada de que se resuelva el juicio contra García Luna, que hemos visto. A mí me ha parecido muy interesante toda la discusión de presenciar la historia del narcoestado en la época de Calderón y de Vicente Fox, de la mano de un personaje clave que fue el enlace entre los narcotraficantes, principalmente del cártel de Sinaloa, y los políticos, los gobernantes de México en todo el principio del siglo XXI. Pues a este presidente Calderón haciendo este tipo de señalamientos, pues es simplemente parte de la guerra que estamos viviendo entre dos posiciones que están disputándose el poder político de nuestro país. Y sí, pues vamos a ver cada vez más expresiones tratando de unir esa cosa que es el PRI, el PAN y el PRD, esos tres partidos que se repartieron, sobre todo PRI y PAN, que se repartieron el poder desde el 2000 hasta el 2018,
gobernando unos u otros, haciendo acuerdos en el Congreso. Recordemos el Pacto por México para sacar las famosas reformas estructurales de Peña Nieto. Ese es el sistema de partidos, de colusión, de moches, que vino a romper la elección del 2018, y no saben cómo acomodarse los liderazgos políticos que dominaron el país durante todos esos 18 años de arranque del siglo XXI. Entonces, pues están buscando a partir de esta alianza tratar de empujar una opción, pero no tienen un candidato. Ese es un asunto muy importante. Los que pintan mejor son Lili Telles, Santiago Krill, Beatriz Paredes, si solo se encuesta a los priistas. Entonces, no tenemos una opción interesante del lado del flanco de la oposición, y después pues amenazando Felipe Calderón y como insinuando que también vayan a la marcha que viene para defender la democracia. ¿Se imaginan que estos cambios a las leyes electorales van a desaparecer el INE y ya no va a haber nunca más elecciones? Ese cuento que se lo creen algunas personas, pocas personas, pero se lo creen algunos, y están alimentando ese tipo de discursos. Yo veo discursos desesperados por parte de la oposición ante una incapacidad intelectual y estratégica para articular una propuesta interesante de política rumbo a las elecciones del 2024. Francamente, esa expresión, ese artículo del expresidente Calderón, pues no sé qué tanto abone. Sí he escuchado a personas panistas de hueso colorado, los hemos visto en Twitter, en otras redes sociales, que sí extrañan el calderonismo o extrañan el foxismo. Ese tipo de ciudadanos les están buscando referentes políticos porque odian mucho a la opción que encabeza el presidente López Obrador. Ese 30% más o menos de la población sí encuentra referentes en estos discursos, que los conecto con el mismo asunto de lo que ocurrió en el parque en el cual desalojaron a los sonideros. Yo veo ahí terrible ese tipo de asuntos, y veo ese mismo tipo de expresiones pues muy fuertes y pues muy lastimosos para nuestro país, pero me parece que vamos a seguir viendo esas expresiones reaccionarias de manera muy fuerte, porque no encuentran el camino, no tienen referentes políticos, intelectuales, de liderazgo, de plan, de gobierno. No hay, en vez de la opción que estamos viviendo, ¿cuál es la otra opción? Es tremenda el pasmo y la inmovilidad que está experimentando la oposición, Adriana. Gracias, Salvador. Y parece que si asiste o si asistiría el expresidente Felipe Calderón a esa marcha sería por la vía virtual, porque difícil que venga de España para acudir a la marcha. Pero cerrando ya esta mesa. A menos que se tome unas copas y ya borracho subo un avión y lo dejen subir. De otra manera, no. Difícil verlo, pero interesante todo esto que está ocurriendo en términos de la oposición, sí. Jorge, porque hoy, para cerrar ya esta mesa con este tema, juntaría estos dos temas. Estamos ya a un paso de que concluya esta deliberación. Mañana se reanuda en el caso del juicio a Genaro García Luna. ¿Y qué tanto ustedes consideran o ven que declararse no culpable a este personaje, al que fue el superpolicía de Felipe Calderón, precisamente reviviría el calderonismo aquí en México? Porque además, de pronto es un poco sarcástico el presidente López Obrador, pero como que de pronto vemos que trae jiribilla algún mensaje que manda, o tiende también a burlarse abiertamente de la oposición. En el caso, por ejemplo, de los 50 posibles candidatos o corcholatas que habría en la oposición, pero hoy dice
pues que vería muy bien el hecho de que se reagruparan y este llamado que hace Calderón en este texto, porque sería pues una cuestión benéfica para la democracia. Entonces, ¿cómo ves tú esto, Jorge? Si crees que sería un poco pues el intento del resurgimiento del calderonismo, más allá del propio PAN, por supuesto. Bueno, yo creo que tú lo dijiste, el señor López Obrador suele aparentemente ser muy serio y burlarse de la gente. Yo creo que es una mofa que hace de esta oposición que pues realmente en algunos lugares ya no representa nada. Hace rato un señor del PAN se tuvo que ir a Morena para ganar en Tamaulipas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el PAN se está desfondando también. Bueno, el PRD ya está, le van a dar la extremaunción, le van a decir, ahí te ves, pero el PAN también. Y bueno, el famoso acuerdo entre Osorio Chong, que está metido en este lío de García Luna, no hay que olvidarlo, porque él fue secretario de Gobernación de Peña Nieto, y el programa Pegasus y el dinero que se le daba a las diferentes empresas que tenía García Luna, supuestamente de seguridad, venían de Gobernación, de un señor Imas, por cierto, que era hermano de otro Imas, ya desaparecido del mapa, pero Eugenio Imas en el CISEN le daba mucho dinero a García Luna y eso lo hacía porque Peña Nieto le decía a Osorio Chong le daba indicaciones a Imas. Entonces, yo creo que sería verdaderamente desastroso para el sistema de los Estados Unidos que declararan no culpable al señor García Luna. Dicen, es que solamente hay testimonios de los narcotraficantes. Pues de sus socios del señor García Luna son los testimonios. Pues ni modo que me lleven a mí a decir qué opino del señor García Luna. Pues yo ya lo he dicho muchas veces que lejos de ello, hay que, insisto, hay que leer el libro de nuestro compañero Francisco Cruz, en donde nos habla que desde chiquito era un bandido, un asaltante, un gatillero y demás. Debe ser abusado porque llegó muy lejos, pero si dicen que no es culpable, luego, ¿qué van a hacer los Estados Unidos? Entonces, ¿para qué tanto teatro para decir que un señor que está referido por los señores que le dieron el dinero para que les dejara pasar la droga, que ellos sufren tanto y hacen tanto a la araca, pero no detienen a ningún capo importante en Estados Unidos, ahora digan que este señor no es culpable? Sería un verdadero despropósito y quizás sea para tratar de un poco meter con calzador que México es un estado narcoterrorista y que quieran intervenir aquí. Estarían mal. Acaba de ir el señor Joe Biden a Ucrania a decir que seguirá apoyando a Zelensky, pues allá él, porque esa guerra la tienen perdida totalmente, pero si se quiere meter aquí, pues se va a armar un lío gigantesco. Yo creo que sería verdaderamente demencial decir que García Luna no es culpable de todas las fechorías que sus propios socios lo han señalado a él como responsable para que crezca la drogadicción en Estados Unidos, que por eso tienen 100,000 individuos que mueren al año por el fentanil. Gracias, Jorge Meléndez. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema? ¿Hay una especie de resurgimiento o intento de que resurja el calderonismo y esta organización México Libre? ¿Cómo ves en términos también del juicio si quizás está adelantando el expresidente a pues un veredicto pues que favorezca este resurgimiento, Salvador? Veo que podría haber, hay tres escenarios, los más probables. Uno es
el que me parece que es más probable es que de los 5 delitos por los que se acusa a García Luna, sea declarado culpable en 2 o 3 de estos delitos, dado que los testimonios que escucharon los 12 jurados, pues son coincidentes. Ellos pudieron, imaginemos a 12 ciudadanos de otro país que no están al tanto exactamente, no siguieron la vida política o criminal de México, y entonces para ellos es una novedad lo que estaban escuchando. Recordemos, apenas el viernes se retrasa un poco la discusión porque piden información de contextos, de quiénes son los personajes, quién es ese señor, el rey Zambada, quiénes son algunos de los otros testigos. Es decir, debe ser impresionante, mira, escuchar que grandes capos de la droga hablaban con él, saben tantos detalles de su vida, de su accionar, le entregaron tantos millones de pesos, y versiones pues muy coincidentes, y la versión de la esposa, que es pues casi vendimos una camioneta y de ahí la suerte nos llevó a ser multimillonarios, ¿no? O Sí. sea, es increíble la historia, hasta para quien no conozca, escuche esas cantidades de millones Hasta decía de bonos, ¿no? De bonos de gobierno, así que le daban como prestaciones del gobierno. Sí, exactamente, ¿no? Sus bonos de buen desempeño, Ajá. todo eso, ¿no? La estrellita de llegó puntual, ¿no? O sea. Claro, porque era un muy buen policía. A lo mejor ella también vendía abono, alguna cosa, en sus tiempos libres, o tamales, no sabemos, pero pues es imposible que hayan hecho esa fortuna de manera legal. Entonces, el sentido común, que ese es el espíritu de los juicios en los Estados Unidos, con 12 testigos ciudadanos, hace que lo más probable es que vaya a ser declarado culpable de al menos 3 de los 5 delitos. Otra opción es que sea declarado no culpable. Eso sería un resurgimiento muy fuerte para la oposición, para el PAN, para la alianza opositora, un golpe muy duro para el movimiento del presidente López Obrador, porque ataca el corazón de su narrativa sobre que no somos como los de antes. Entonces, de ese juicio dependen muchas cosas. Yo veo muy pocas posibilidades de que sea declarado no culpable García Luna allá en Estados Unidos, y hay y puede ser declarado culpable de todos los delitos, de los 5 delitos. Ahora bien, todo está en el matiz, la cantidad de delitos y la contundencia de lo que hable el juez Kogan va a ser muy importante para la narrativa en México de ambas posiciones, tanto del polo encabezado por el PAN como del polo encabezado por Morena y por López Obrador. Depende qué pase ahí, va a haber una guerra de declaraciones, de posicionamientos, y estamos pues no podemos ser adivinos. Hemos visto juicios en los Estados Unidos que podrían resolverse en unos pocos días, es decir, mañana podría resolverse, o podría resolverse todavía en varios días hacia adelante. Entonces, sí, hay que estar muy atentos de este juicio, donde se llevó al banquillo de los acusados al narcoestado que impulsaron Felipe Calderón y Vicente Fox en esta transición política de principios de siglo, con su gran lugarteniente, enlace con los narcotraficantes, Genaro García Luna. Adrián. Salvador, muchísimas gracias. Pues llegamos al final, de esta mesa. Pues ya mensajito para cerrar. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes, Jorge. Al contrario, te mandamos un fuerte abrazo, otro a Julio, un abrazo a Salvador, a la audiencia y a todo el equipo que hace posible esto. Nosotros el miércoles a las 4:30, después de darte la palabra, vamos a entrevistar a Francisco Cruz para saber qué nos dice más sobre esto. Acaba de tener unas nuevas investigaciones de la ya extensa lista que tiene, y entonces ya a lo mejor el miércoles ya se sabe si
este sujeto se queda libre y cantando, como algunos narcotraficantes mexicanos andan por ahí en Estados Unidos. Es decir, después de que hicieron tropelías en México y metieron droga a Estados Unidos para que murieran gente, pues los dejan libre y los ponen en otro lado. Entonces, ese es el sistema de justicia de ese país que se dice democrático y libre. Qué barbaridad. Gracias. Gracias, querido Jorge. Pues el miércoles allá estamos atentos. Y Salvador Frausto, ¿qué hay en Milenio? ¿En qué nos quieres? ¿Con qué cerrarías? Sí, pues hoy publicamos una última entrega de una serie de reportajes de investigación que le llamamos Millones en Fuga, sobre la cantidad de dinero que desapareció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La entrega de hoy son 3,000 millones de pesos que iban destinados a los cafetaleros y otros productores del campo y nunca los recibieron. Son asuntos detectados hace 5 años y a la fecha no hay denuncias, no hay nada, y mi compañero Rafael Montes desarrolló esta serie de reportajes de investigación sobre cómo se esfumó el dinero en muchos sectores del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, se los recomiendo, está en milenio.com y estará saliendo también en los espacios de televisión a lo largo del día. Pues muchas gracias, Salvador. Jorge Meléndez, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Igual Hasta para pronto. ti, para todos. Gracias.